Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. A todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios nos da esta oportunidad de poder compartir y de tener este privilegio de poder conocer el tiempo en que vivimos y la necesidad que cada uno tenemos en este tiempo actual. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 27 de esta serie y el día de ayer hemos terminado ya de nuevamente estudiar acerca del nuevo pacto en la experiencia. Ahora vamos a ir avanzando en el estudio del mensaje de la justicia por la fe. Y hemos estado aprendiendo de que todo ser humano que tiene el privilegio de poder conocer estas verdades, necesitamos consagrar nuestra vida, así como los sacerdotes antiguamente vivían una vida consagrada al santuario. Y hemos leído en la palabra de Dios de que el propósito de Dios siempre ha sido de que el ser humano sea un templo viviente. Nosotros debemos ser un templo viviente. Y el Espíritu de Dios debe morar en nosotros. El Espíritu de Dios es el representante de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. El verdadero sacerdote debería vivir en nuestro templo. Eso es lo que Dios prometió en el nuevo pacto de la gracia que ya ha dispuesto para que nosotros podamos vivir o dejar vivir a Cristo en nuestro santuario. No debemos ser un pueblo incrédulo como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dejó vivir a Dios, la presencia de Dios en el santuario, en una carpa. Y nunca ellos dejaron entrar a su santuario viviente, al templo viviente. Aún Jesús vino a su pueblo en persona. Tampoco lo recibieron, no le dejaron entrar al templo viviente que somos nosotros, para que tengamos el verdadero sacerdote en nosotros y pueda hacer la expiación completa, la limpieza completa y pueda mantenerlo limpio para que podamos recibir la lluvia tardía y la venida de Cristo pueda ser pronto. Pero no solamente es eso lo que nosotros necesitamos aprender, también necesitamos comprender de que nosotros también somos llamados a ser sacerdotes. Un real sacerdocio, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y nosotros como sacerdotes, ¿dónde debemos consagrar nuestras vidas? También Cristo ya vino a este mundo. Cristo es el santuario viviente. El verdadero santuario, el real santuario es Cristo. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, ¿qué dijo a su pueblo? Él dijo, yo soy el santuario viviente. Destrúyanlo a este santuario y lo levantaré en 3 días. ¿Por qué Jesús les dijo que destruyan? Porque ellos no querían entrar al santuario viviente. No querían morar en el santuario viviente. Cristo es el santuario viviente. Nosotros necesitamos entregar nuestra vida a Cristo para que podamos vivir en Cristo. Y si vivimos en Cristo, entonces seremos pues sacerdotes, sacerdotes consagrados al servicio del templo que es Cristo, al servicio de Cristo. Y como sacerdotes entonces estaremos purificados, tendremos el vestido del lino blanco del sacerdote, la justicia de Cristo. Y viviremos en el santuario y conoceremos a Dios. Ese es el objetivo de la experiencia de la vida en el nuevo pacto. Pero ahora nosotros
tenemos la urgente necesidad más que en cualquier otro tiempo. En 1888, el pueblo adventista fue invitado para que sean real sacerdocio, para que ellos acepten a Cristo, al santuario viviente, para que ellos puedan entrar al templo viviente que era Cristo, para ser protegidos de la crisis que estaba a punto de desatarse en 1888. Y ellos necesitaban también de que Cristo sea recibido. Ellos debían recibir a Cristo en el templo de su alma, en el santuario viviente, para que pudieran enfrentar la crisis que estaba por ocurrir. Para eso ellos debían aprender a hacer la voluntad de Dios, no hacer su voluntad. Necesitaban al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda instruirles, porque el Espíritu Santo es el instructor de justicia, para que el Espíritu Santo pueda guiarles, para que el Espíritu Santo pueda hacerles conocer la voluntad de Dios, para que el ser humano pueda decidir a estar de parte de Dios, para que pueda tomar la decisión de servir únicamente a Dios, obedecer únicamente a Dios y no obedecer a los hombres ni las leyes de este mundo. Entonces, por eso en esta oportunidad vamos a estudiar, urgentemente necesitamos estudiar, porque nosotros ya estamos más de 3 meses en una situación difícil viviendo en este mundo. Estamos viviendo casi igual que en 1888. Lo que me estoy refiriendo, hermanos y hermanas, es de que en 1888 la ley dominical, la crisis estaba ya a punto de comenzar en este mundo. Ya la ley dominical nacional en Estados Unidos iba a decretarse en el Congreso de Estados Unidos. Esa es la noticia que en esta noche vamos a aprender y vamos a informarnos. Y vamos a comparar que nosotros también, a mí me parece que estamos ya ingresando a la recta final. Estamos ingresando a la crisis que debe acontecer en este mundo. Lo que no aconteció en 1888, la crisis de la ley dominical, me parece que ahora ya se va a cumplir. Entonces necesitamos conocer la historia. ¿Por qué el pueblo adventista en 1888 no participó de la ley dominical? Para que no nos acontezca a nosotros lo mismo. A eso vamos a dedicar este estudio en esta noche, porque es urgente, porque estamos ya, eso mismo aconteció en 1888, antes de 1888. Vamos a ir a la historia de 1887, aún desde 1880, ¿qué estaba aconteciendo en el mundo de ese entonces? En 1888. Entonces, vamos a continuar entonces nuestro estudio. En el año 1888, en Estados Unidos, el pueblo adventista estaba ya viendo con sus propios ojos, estaban ya informados en una forma oficial de que había un poderoso movimiento que estaba avanzando en Estados Unidos. Ese era el movimiento de la ley dominical, iba a ser implantada en el Congreso de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo adventista? Dios vio que este mundo ya estaba llegando a la crisis final. El mundo estaba preparado para poder establecer las leyes dominicales. Pero el pueblo adventista, en ese tiempo, había una gran indiferencia.
había tibieza espiritual y el profeso pueblo de Dios estaba pues dormido, no estaba preparado para enfrentar las leyes dominicales, no estaban preparados para confrontarse con la prueba de la fe que se venía sobre ellos. No estaban listos para la ley dominical en 1888. Aquellos que tenían que levantar su voz y proclamar a voz en cuello las amonestaciones y las verdades del mensaje del tercer ángel, eran ellos mismos ignorantes del mensaje del tercer ángel. No tenían la experiencia del mensaje del tercer ángel en su vida. Ellos conocían la teoría, pero ellos no tenían la experiencia del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe. Ya hemos leído ya en los estudios anteriores, a la hermana Joel le preguntaron, ¿el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel? La hermana Joel respondió, el mensaje de la justicia por la fe en realidad es el verdadero mensaje del tercer ángel. Entonces, como el pueblo adventista no aceptó el mensaje de la justicia por la fe presentada por los mensajeros Jones y Waggoner, entonces pues no estaban preparados. Si la ley dominical se daba, ¿qué mensaje ellos iban a dar al mundo? Si ellos no tenían el mensaje del tercer ángel en la experiencia, entonces no estaban preparados. Por eso en el libro Conflicto de los Siglos, página 651, nos dice la mensajera del Señor. Solo los que hayan sido fortalecidos por su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva se acerca. Así que la prueba final, la prueba decisiva será si escogemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El verdadero creyente necesita tener por experiencia la ley de Dios en el corazón, el amor de Dios en el corazón, para que no pueda obedecer a las órdenes de los hombres en las leyes dominicales. Aquí es donde viene el problema para todos los hermanos. Todos aquellos, dice, que se han acostumbrado y que se han educado a sí mismos en el hábito de obedecer a los hombres antes que a Dios, en los asuntos pequeños de la vida, van a encontrar que es mucho más fácil ceder a los poderes que están establecidos antes que pasar por tribulación, por hambre y por prisiones y aún por la muerte. El que no conoce por experiencia el cumplimiento del nuevo pacto para hacer nuestra en nuestra vida, el que no conoce por experiencia el mensaje de la justicia por la fe, no está preparado para obedecer a Dios y a su ley. A lo contrario, está preparado, dice, por la educación de este mundo, a obedecer, dice, al hombre, a obedecer a los gobiernos, a obedecer a los poderes de la tierra. Entonces fácilmente obedecerá a la ley dominical. Por eso es que el pueblo adventista no estaba preparado en 1888. Pero la gran noticia es que Dios ya tenía programado derramar su Espíritu Santo en 1888. Dios tenía programado a que su pueblo pueda dar el fuerte pregón. Dios estaba dispuesto a utilizar a su pueblo como instrumento de justicia para dar el fuerte pregón. Y ya Cristo ya por segunda vez ya debía venir a este mundo para dar fin al conflicto final. Por eso la mensajera del Señor, Elena White, en su libro Hogar Adventista,
página 16, dice, muestra que nuestra vida diaria determina nuestro destino. En otras palabras, cada acto, cada decisión que nosotros estamos tomando, cada momento de nuestra vida nos está preparando, ya sea para el sello de Dios o para la marca de la bestia. Cada día que vivimos en este mundo, estamos siendo preparados, bien para el sello de Dios o para la marca de la bestia. ¿Y qué necesitamos? ¿Cuál es la condición para recibir el sello de Dios? Para no obedecer las leyes dominicales y no recibir la marca de la bestia. Necesitamos tener la imagen de Cristo. ¿Y qué es la imagen de Cristo? Necesitamos nacer a vida nueva con la imagen de Cristo. Necesitamos ser engendrados por el Espíritu Santo y nacer con el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, para estar preparados para la crisis final, para no obedecer a los gobiernos de este mundo, ni a la marca de la bestia. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, allí tenemos la advertencia. Página 71. Dice así, los que se unen con el mundo van recibiendo su molde y se están preparando para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que recibirán el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Ahí está para escoger los dos caminos, los dos pactos. Los que han entendido el nuevo pacto han aprendido a desconfiar de sí mismos. Ya no confían en el yo, en el egoísmo. El hombre viejo, el hombre natural, ya está muerto, crucificado con Cristo. Ya está en la cruz. Y ellos ya se han humillado delante de Dios. Han entendido que el ser humano es impotente, el ser humano es miserable, necesita ser humillado en el polvo, no puede hacer nada por sí mismo. Y ahora necesita ponerse en las manos de Dios para que el verdadero sacerdote entre a nuestra alma, a nuestro templo, para purificarnos por medio de la verdad. Y la verdad es la ley de Dios, el amor es Cristo. Y si esta experiencia experimentamos, entonces dice, estamos preparados para recibir el sello de Dios. Tenemos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Pero si nosotros seguimos en el antiguo pacto, amando al mundo, sirviendo al mundo, trabajando para el mundo, adorando al mundo y teniendo el carácter del mundo, el carácter de la bestia, la imagen de la bestia, un carácter colérico, un carácter de ira, un carácter pues malo. Nos estamos preparando, dice, para la marca de la bestia y para obedecer a los poderes de esta tierra. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, el carácter permanecerá, dice, firme. El poder, llamado la imagen de la bestia, es el sistema que llevará a un desarrollo máximo y completo del ministerio de iniquidad en toda la historia de la humanidad. Cuando el hombre de pecado sea adorado tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla eso. Justamente esa influencia satánica, el misterio de iniquidad, está definido claramente en el libro de primeros escritos, allá en aquel capítulo titulado El misterio de iniquidad. Primeros escritos, página 213.
La mensajera del Señor lo describe así. Siempre ha sido el proyecto de Satanás, el plan de Satanás, desviar de Jesús la atención de la gente. Ese es el misterio de iniquidad, que el hombre dependa del hombre, que haga a un lado a Cristo, que quite sus ojos de Jesús y dependa de las palabras y de las instrucciones y de los mandamientos de hombres. Esta es la imagen de la bestia. ¿Qué es lo que entonces Joel, los testimonios, primeros escritos, define como la imagen de la bestia? Es que el hombre dependa del hombre. Y que haga un lado a Cristo y no obedezca a Cristo porque no tiene la ley en el corazón. Y que desvíe sus ojos de Cristo y que dependa de las palabras de los hombres, de las instrucciones de los hombres y de los mandamientos de los hombres y de las leyes de los hombres. Esta es la imagen de la bestia, dice. Yo no sé si nosotros podríamos tratar de entender. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la mente de Cristo, necesitamos el Espíritu de Dios que inspiró estas palabras. Nos preguntaremos cada uno de nosotros en estos días de cuarentena que nos han privado de la libertad, nos han privado de la libertad de predicar el Evangelio libremente, nos han privado de ir a la iglesia libremente a encontrarnos con Dios. Nos han privado de reunirnos aún en nuestras casas, de visitar a los pobres, a los hambrientos, a los desnudos, a los que están en la cárcel, a los que están en los hospitales, nos han prohibido. Y dice que si nosotros nos ajustamos a esas órdenes, dice que nos estamos preparando para la imagen de la bestia. El perfecto contraste en ese misterio de iniquidad. El universo entero ve el desarrollo más glorioso de los principios del reino de Cristo al cumplirse el misterio de iniquidad. Apocalipsis 11, 1 al 7, dice que es el misterio de iniquidad. Es un misterio. Cualquier persona no va a poder entender. Cualquier creyente en Cristo que no tenga la mente de Cristo, la mente espiritual, con la mente carnal no se puede entender. Porque Satanás está trabajando, dice, encubierta e encubiertamente. Nosotros necesitamos comprender. Pablo dice, solamente Cristo, dice, en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo debe estar en nosotros, dentro de nosotros. Nosotros somos el santuario viviente. El verdadero sacerdote debe estar en nosotros. Esa es la única esperanza de gloria para tener su carácter, su imagen, para no tener la imagen de la bestia, la imagen de la marca de la bestia. Dios va a tener un pueblo en este tiempo del fin, un ejército de hombres y mujeres que defenderán tan solo a su palabra y obedecerán tan solo la voz de Cristo, mientras que el mundo entero obedecerá al hombre antes que a Dios. Entonces, ahora es el tiempo, nosotros necesitamos reflexionar, necesitamos despertar, necesitamos entregar nuestra vida a Cristo completamente para que no podamos pasar la triste experiencia de los adventistas en 1888. Porque ya el hombre de pecado, el misterio de iniquidad estaba ya por decretar la ley dominical en 1888. ¿Y por qué no se dio la ley dominical en 1888? Eso esta noche vamos a aprender. Sigue diciendo la hermana Joel. En Señales de los Tiempos, página 99, dice así. El papado es la religión de la naturaleza humana. Que el hombre dependa del hombre, que el hombre confíe en el hombre, que el hombre ponga sus ojos en otro hombre.
que se someta a la voluntad de otro hombre. Esta es la naturaleza humana. Así que el papado tiene la religión de la naturaleza humana. Por eso nosotros necesitamos escapar de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana debe estar crucificado con Cristo. Debemos renunciar a la naturaleza humana, que es el egoísmo, el yo, el ego. Porque si no, solamente dependeremos del hombre. Confiaremos en el hombre. Pondremos nuestros ojos en el hombre y nos someteremos a la voluntad del hombre y obedeceremos las leyes humanas. Sigue diciendo, porque la naturaleza caída demanda tener una cabeza visible. Un hombre que sea puesto en lugar donde solo Dios le corresponde estar. Este es exactamente el misterio de la iniquidad, la religión de la naturaleza humana. Y el mensaje del tercer ángel justamente profetiza que Dios tendrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús y solamente obedecerá a Dios y no a los hombres. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, hermanos y hermanas. Por eso estamos estudiando. Y por eso vamos a tener que estudiar ese mensaje de la justificación por la fe. Y allí tomaremos nuestra decisión, como los adventistas de 1888, si aceptamos o no aceptamos. Sigue diciendo, este es un llamado a que hombres y mujeres puedan ejercitar la fe en Dios invisible de los cielos. Así como Moisés creía en un Dios invisible que le guiaba, que le dirigía, y así andaba Moisés. Tal cual como Cristo dependió también de su Padre. Si se acepta este mensaje, el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Así respondió la hermana Juárez. Esto echará por el suelo la gloria del hombre. La echará por el polvo y a Jesús le dará la preeminencia en todas las cosas, como nuestra única cabeza, como nuestro único jefe, como nuestro único rey de su ejército, que se sienta en el cielo y debe sentarse en el trono de nuestro corazón. Solamente si Cristo está sentado en el trono del corazón, entonces nosotros podremos obedecerle a Él. Podremos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en una conciencia purificada. Y con nuestra voluntad obedeceremos al Espíritu Santo y tomaremos la decisión de no obedecer a las leyes humanas, de no obedecer a los gobiernos de este mundo, a no obedecer a la bestia, al hombre de pecado, al misterio de iniquidad. Nuestras vidas llegarán a tener una confianza perfecta en Cristo, una dependencia total del Espíritu Santo y de su palabra y de los mandamientos de Dios que estarán en nuestro corazón escritos. Por la fe caminaremos en cada rayo de luz que Dios nos muestra. Esto es lo que significa justicia por la fe. El justo vivirá por la fe. Es hacer de Jesús nuestro líder, nuestro maestro, nuestro consejero. Es hacer de Jesús nuestro rey. Es hacer de Jesús nuestra cabeza. Este es el mensaje del tercer ángel en verdad y en la experiencia. Eso es lo que el pueblo adventista no tenía en 1888. Por eso ellos rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y dice la hermana Juárez, dice, los que están siguiendo el camino del romanismo, dice, seguían la inclinación de la naturaleza humana, dependían de sus líderes humanos. Así como en 1888 el pueblo adventista, los delegados, los pastores, dependían del presidente de la Conferencia General Adventista, Jorge Butler, lo cual vamos a, por la gracia de Dios, estudiar en el momento oportuno, porque todavía tenemos 3 meses para estudiar.
Y yo no sé si el Señor todavía alargará esta prohibición de los líderes del mundo y que nosotros nos vemos obligados a obedecer. Pero eso será momentáneamente. Dice que seguían la inclinación de la naturaleza humana, dependían de sus líderes humanos. El principio organizacional de gobierno sobre el cual estaban basados le daba poder al hombre y dejaba sin poder al ser humano para lograr la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Así que el que depende de hombres, así como en 1888 dependían del presidente de la Conferencia General, dependían del presidente de la Unión, de la Asociación, dependían de sus pastores, dependían de los hombres antiguos, pastores antiguos, los pastores jóvenes nuevos. Y así rechazaron el mensaje de la justicia por la fe y la ley dominical se suspendió. Más adelante vamos a estudiar eso. ¿Qué más? Y dejaba sin poder al ser humano para lograr la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Porque justamente el principio que ellos estaban practicando, esto es, el pueblo de Dios en 1888, era el principio de depender del hombre. Y eso hacía que no tuviesen poder para lograr una vida de victoria sobre el pecado. El diablo había tenido éxito en la obra dentro de la iglesia adventista. Lo podemos leer en Testimonio para Ministros, página 93. Escuchen con qué claridad la mensajera del Señor describe el problema que existía en la iglesia adventista en aquella época. Dice, siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a esperar la ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar en quién se cifran nuestras esperanzas de vida eterna, en Cristo Jesús. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con entornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en verdad, la justificación por la fe. Eso es lo que la hermana Juárez escribió en Testimonio para Ministros en 1888. Así que el mensaje del tercer ángel presentado por Waggoner y Jones, la justicia de Cristo, llamaba a los hombres a quitar la vista del hombre y a poner en Cristo Jesús y a depender solamente de Cristo. Por eso allá en el año 1888, este principio diabólico estaba siendo entretenido, estaba recibiendo aceptación dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Acabamos de leer que muchos habían perdido de vista a Jesús y estaban confiando en el hombre y dependiendo del hombre. A la gente se le había educado a confiar en sus líderes para recibir guía de ellos en asuntos espirituales. Y por eso no estuvieron preparados ni listos para aceptar el mensaje de Dios que les había mandado. Dice la hermana White, por eso Dios les dio a sus siervos este mensaje de justificación por la fe. Y hoy en día también nosotros estamos viviendo la misma situación, la misma circunstancia, el mismo tiempo de crisis. ¿Qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 17 de Jeremías 5:6? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Como los judíos de antaño rechazaron la verdad presente de su época, que era la venida del Mesías, y finalmente terminaron crucificándolo porque sus líderes lo rechazaron. En el tiempo de Jesús, todos los judíos miraban a los líderes. ¿Quién de los sacerdotes ha aceptado, dice a Cristo?
Así en 1888, nuestro pueblo rechazó la lluvia tardía y el fuerte pregón y el derramamiento del Espíritu Santo porque habían sido educados a confiar en el hombre. Si nosotros hoy en día también estamos confiando en el hombre, en los líderes religiosos, también tenemos ese peligro de rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Tenemos el peligro de rechazar la lluvia tardía. En este tiempo, el pueblo de Dios necesita recibir la lluvia tardía para resistir al hombre de pecado, para poder no obedecer al misterio de iniquidad, para no obedecer las leyes de los hombres. Que cuando los hombres que estaban en el liderazgo en el 1888 rechazaron el mensaje y la mayoría de la membresía adventista siguió el consejo y recibieron de ellos y el mensaje mandado por Jesús a través de vagos fue calificado como fanatismo y engaño. Así dice la mensajera Elena White en Testimonios, serie A, tomo 6, página 19 al 21. Así se cumplió un principio básico de la naturaleza humana, que muy rara vez el pueblo se levantará más alto que la posición espiritual de sus líderes religiosos. Así que muchos hemos escuchado o leído que el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Todos los adventistas que guardan sábado saben, han escuchado la teoría del mensaje del tercer ángel, pero muy pocos nos damos cuenta de que el rechazo del mensaje de 1888 y su continuo rechazo hasta el día de hoy es la razón por la cual todavía estamos aquí en esta tierra. Porque si nosotros ahora hubiéramos aceptado el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel en verdad en la experiencia, entonces ya no estaríamos en esta tierra, estaríamos ya en el cielo, ya hubiéramos dado el fuerte pregón, hubiéramos recibido la lluvia tardía y Cristo ya hubiera venido y ya estaríamos en el cielo. Cada rechazo de la verdad prepara el camino para un rechazo aún más significativo, de una verdad aún más vital. Todo nos lleva en una sola dirección. Cada rechazo del mensaje de Dios es un paso más cerca a la religión de la naturaleza humana, a la religión del papado, sin que nosotros nos demos cuenta. Satanás dice, está trabajando, dice, encubiertamente. En cada paso que nos acerquemos al papado, estamos más cerca de aceptar la marca del papado, la marca de la sumisión, que es la ley dominical. La hermana White, en Señales de los Tiempos, página 99, serie 3, dice, es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que el hombre se acerque a la infidelidad. Es la apostasía de la iglesia lo que acorta la distancia entre la iglesia y el papado. Si nosotros estamos en apostasía, ¿qué es apostasía? Apostasía no es retirarse de la iglesia, irse al mundo. Recordemos en la lección de la escuela sabática que hemos estudiado. Dice que en el desierto Aarón y Moisés, dice, apostataron al golpear la roca. O sea, apostasía es apartarse de Dios, desligarse de Dios, perder la fe en Dios y confiarse uno mismo. Eso es apostasía. Y la iglesia hoy en día, dice, está así. Conflicto de los siglos 497 dice, la apostasía en la iglesia es lo que preparará el camino para la imagen de la bestia. O sea, si nosotros no estamos unidos a Cristo por el nuevo pacto, porque el nuevo pacto, dice, nos liga, nos une a Cristo y nos separa de la naturaleza humana,
de la naturaleza egoísta del yo. Necesariamente necesitamos renunciar y separarnos del yo para unirnos a Cristo. Cuando el hombre aprende a poner su brazo y a afirmarse en el brazo del hombre, cuando quita los ojos de Jesús como su único líder, se está preparando para recibir la marca de la bestia. Y el Señor habló de esta manera a través de Elena White, manuscrito página 143 de 1899. En el nombre del Señor yo digo a los vigilantes infieles, quítense del camino y dejen que la voz del Señor se escuche. Así que la hermana Juan escribió que debían quitarse, dice, ¿quiénes? A los vigilantes infieles. No debían impedir que este mensaje llegue al pueblo. La hermana Juan presenció donde el diablo planeaba la estrategia contra la iglesia. En Testimonia para Ministros 472 está descrito. Dice que el diablo dijo, ahora tenemos que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyar el día de descanso que nosotros vamos a establecer. El mundo está preparando ahora cómo al pueblo de Dios lo quiere entrampar. Ya nos está probando cómo fácil podemos obedecer a los gobiernos de este mundo. ¿Cómo podemos fácil obedecer a las leyes de este mundo? El diablo ha inventado pues pretextos, motivos. Así que esa es la situación, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo. Por eso necesitamos saber por qué en 1888 el pueblo adventista no aceptó el mensaje de la justificación por la fe. En esta noche vamos a aprender uno de los motivos nada más. Había muchos motivos. Y vamos a ir aprendiendo los otros motivos después. Para que nosotros no repitamos la historia. Para que esos mismos motivos en este tiempo que se repiten no nos entrampen y no nos hagan desviar nuestra fe de Cristo, nuestra justicia. Así que entonces vamos a recordar, traer esa historia en esta oportunidad. Muchos no hemos sabido, no nos han enseñado porque tampoco ellos quizás no sabían, los líderes, los dirigentes. Pero si hemos sabido, ya debíamos haber advertido también. Por eso la advertencia en esta noche nos llega. Durante ese periodo de 1800 a 1888, dice, varios de los senadores y defensores de la ley dominical en Estados Unidos tuvieron éxito en introducir propuestas de ley en el Congreso de Estados Unidos para que la ley dominical se aprobase a nivel nacional en Estados Unidos. Eso estaba aconteciendo, hermanos, en la década de 1800 a 1888. Ustedes saben lo que la hermana White dice con respecto a cuándo eso sucedía. Cuando la ley dominical sea aprobada a nivel nacional, ella dijo, es la señal para el pueblo adventista, como lo fue en antaño para los judíos al ver la ciudad rodeada de ejércitos romanos a la ciudad de Jerusalén. Así dice, cuando la ley dominical sea aprobada a nivel nacional, es la señal para nosotros, dijo la hermana White, para abandonar las ciudades, y todo adventista debe saber muy bien esto. Cuando se apruebe la ley dominical a nivel nacional, es la señal que Dios nos da, aunque todavía no la hagan cumplir, aunque todo parezca fácil al principio, porque hay 3 etapas en el proceso de la ley dominical. Eso es lo que la hermana Juan advirtió antes de 1888. El pueblo adventista antes de 1888 debía estar fuera de las ciudades. Y en 1888
ya iba a darse la ley dominical y el pueblo adventista ya debía abandonar. No salir, sino abandonar. Debía huir de las ciudades, de las grandes ciudades. Ahora veamos. La primera va a ser suave y fácil. O sea, la primera ley dominical iba a ser suave y fácil. Y eso ya estaba sucediendo en 1887, un año antes de 1888. Y ahí es donde muchos van a ser engañados y van a decir, el dragón no era tan feo como lo habían pintado. La bestia no era tan feo como nos habían dicho, que va a prohibir completamente a vender, comprar. La ley había sido suave. Si todavía podemos tener nuestros trabajos, o sea, van a decir, todavía podemos seguir trabajando. Si todavía podemos comprar y vender, o todavía podemos comprar y vender de alguna manera. Y ser engañados por eso, van a permanecer en las ciudades y no podrán salir cuando quieran hacerlo. Ahora veamos, ¿qué pasó en 1888 en Estados Unidos? Dice que en el estado de Estados Unidos está dividido por estados. En el estado de Georgia había una ley dominical estricta, dice, en aquel tiempo, en 1878. ¿Y qué pasó con uno de los hermanos? Aquí el hermano cuenta. El hermano Samuel Mitchell de Kidham, en Georgia, fue el primer adventista del séptimo día en todos los Estados Unidos de ser arrestado con los cargos de haber violado la ley dominical. Ya la ley dominical en el estado de Georgia ya estaba decretado, pero no era la ley dominical nacional todavía, solo en ese estado. Dice que el hermano Samuel Mitchell pasó 36 días en la cárcel del condado, en unas condiciones tan terribles, en una cárcel tan sucia, infectada de ratas y húmeda, que su salud se deterioró, se quebrantó y un año más tarde murió de tuberculosis, que había contraído por contagio en la cárcel del condado por haber violado la ley dominical del estado de Georgia. Así eso estaba aconteciendo antes de 1888. Ahora veamos, en el norte de los Estados Unidos y en el oeste, California y Oregon, en ese estado, los adventistas eran arrestados, se trataba su caso e inmediatamente eran dejados libres cuando se veía que era por razones religiosas. Con el tiempo, la ley dominical que había sido adoptada por el estado de California fue repudiada. También en el estado de California existía la ley dominical. En el estado de Kansas tenía una ley dominical que incluía una cláusula de excepción. Estaban exentos de la ley dominical los adventistas y los judíos. ¿Qué más? En el estado de Kansas, 22 adventistas fueron encarcelados por la ley dominical en 1884 y se les impusieron multas por haber violado la ley. Sigamos. En el estado de Tennessee, fue particularmente en ese estado muy duro con respecto a la ley dominical y con respecto a los adventistas. En ese estado, Tennessee, en 1885, William Dodge, el hermano Parker y el hermano Santiago Stem fueron encarcelados. Se les aplicó una condena, tuvieron que pagar una multa y fueron condenados a trabajos forzados, atados a cadenas como reos, con aquellas bolas de hierro en sus pies, trabajos forzados por varias semanas. En el mismo estado de Tennessee, en 1889, el hermano King fue arrestado mientras estaba recogiendo maíz en su campo en día domingo. Se le puso una alta suma de multa.
Al año siguiente, el hermano King no había aprendido su lección y estaba trabajando en su plantación de papas en Tennessee y fue arrestado otra vez. Y esta vez su caso fue decidido en su contra. Tuvo que pasar varias semanas en la cárcel. Apeló a la corte estatal. Después de un proceso largo, tuvo que salir bajo fianza mientras esperaba que su juicio se decidiese. Se decidió en su contra a nivel estatal y el apelo a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1890. Sin embargo, aunque ya tenía fecha para la Corte Suprema de los Estados Unidos, su caso no pudo ser tratado a ese nivel, porque el hermano King falleció antes que llegase su día en la Corte. Y el caso murió con la muerte del acusado. 3 años más tarde, 5 adventistas del séptimo día fueron traídos ante la corte por violar la ley dominical en el estado de Tennessee. Y los 5 tuvieron que pasar 6 semanas con trabajos forzados atados a cadenas. Ahora, en 1888, ¿qué pasó? Así, hermanos, en su primera etapa, la ley dominical comenzó en una forma más suave, más simple, solo por estados. Y podían pagar multas, podían cumplir cárcel. Ahora nos preguntamos nosotros, hermanos, Dios ha permitido, dice la historia, para que nosotros no repitamos. Es una advertencia, dice, conocer la historia. El que desconoce su historia está condenado a repetirlo. ¿No será que nosotros ahora estamos entrando a unas leyes suaves donde con permisos podemos todavía andar o hacer alguna cosa? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Y necesitamos que solamente el Espíritu de Dios nos puede responder. Ahora veamos, después en la segunda etapa en Estados Unidos, ¿qué pasó? Ahora en 1888, el senador Blair introdujo una propuesta de ley al Congreso de los Estados Unidos. Y el propósito de esta ley era, y citó literalmente, conseguir de parte del Congreso que apoye el pedido del pueblo de establecer el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como un día de reposo y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ese era el propósito de la propuesta de ley que se introdujo en el Senado en 1888. Así que ya la propuesta estaba en el Congreso de Estados Unidos de la ley dominical para que se promulgue y pueda salir la ley dominical nacional. Y la hermana White ya había advertido que cuando se apruebe la ley dominical nacional, era el tiempo en que debía abandonarse las grandes ciudades. Pero ¿qué pasó en 1888? El pueblo adventista no estaba preparado. El pueblo adventista estaba acostumbrado a confiar en el hombre, en las leyes. Entonces, ¿qué hizo el pastor Jones, uno de los mensajeros de ese mensaje de 1888? Dice así la historia. El pastor Jones, y ustedes han oído su nombre, el pastor Jones se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos en 1888 y le dieron la oportunidad de hablar en el Congreso antes de que la ley se aprobara. Le dieron 1 hora para presentar su caso ante el Congreso. Él pidió que quería prepararse y le dieron 24 horas para prepararse y al día siguiente se presentó. Y su presentación no duró 1 hora como lo habían dicho, sino que estuvo hablando y respondiendo a interrogantes por 4 horas ante el Congreso de Estados Unidos. Gracias a la defensa sabia e increíble que presentó el pastor Jones,
Y si alguno quiere conseguir, se ha publicado el libro de la defensa que presentó el pastor Yones ante el Congreso de Estados Unidos en un libro de 200 hojas. Todo lo que sustentó durante 4 horas allí está en ese libro, donde están todas las preguntas que le hicieron los congresistas y las propuestas que él dio, la introducción, su apelación y la discusión que tuvo el Congreso después que él salió de hacer su presentación. Está todo incluido en ese libro publicado. Ese libro se llama Law of Outrum. Está en inglés. Traducido quiere decir el libro Hojas del Otro. Y se puede conseguir, dice, una copia de esa defensa. Gracias a la defensa presentada por el pastor Yones, la propuesta de ley no pasó, no fue aprobada, fue rechazada en el Congreso de Estados Unidos. El senador Blair volvió a introducir una propuesta de ley en el año 1889. El año siguiente, el mismo senador nuevamente presentó otra ley. Pero esta vez, miren cómo funcionó. No iba a meter una ley dominical, porque ya esta había sido rechazada por el Congreso. Propuso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, buscando que las escuelas públicas se enseñe religión a orar y se enseñe la religión protestante. Bueno, esa es otra historia. Así que, hermanos, ¿qué aconteció entonces en 1888? La ley dominical no se aprobó. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no se aprobó? Eso es lo que nosotros necesitamos estudiar. Los adventistas tenemos que conocer la historia del pasado para tener los ojos abiertos a lo que se acerca en este tiempo actual. Entonces, ¿por qué no se aprobó la ley dominical en Estados Unidos en 1888? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Ya hemos dicho que el Congreso de Estados Unidos estaba a punto de aceptar y de pasar a una ley dominical nacional, las leyes dominicales que había en algunos estados de Estados Unidos. ¿Qué hubiese desencadenado los eventos finales? Ustedes saben, como adventistas, y yo creo que todo adventista conoce esto, que cuando se establezca la ley dominical nacional, ¿qué pasará? Entramos al desarrollo final de los acontecimientos finales. Las profecías han de cumplirse una tras otra rápidamente. Eso estaba por acontecer en 1888. Y estaban por entrar en el tiempo de la angustia previo y en el tiempo de angustia de Jacob. Y la ley dominical estaba relacionada directamente con el juicio de los vivos. El juicio investigador estaba a punto de terminar en 1888. Y la hermana Elena White dice que la última prueba que decidirá el destino eterno del pueblo de Dios será la ley dominical. Los escritos del Espíritu Profecía dicen que una vez que comience el juicio de los vivos, los eventos finales no durarán mucho tiempo, a lo máximo 2, 3, 4, 5 años, sin poner ninguna fecha para que se cierre el tiempo de gracia y comience a caer las 7 postreras plagas. Todo eso estaba por acontecer en 1888. Así que para los adventistas, el comienzo de la ley dominical es un punto vital para los eventos finales. Es la señal para abandonar las grandes ciudades. En un corto periodo, desde que se dé la ley dominical, es el momento de abandonar las grandes ciudades y tendremos un pequeño tiempo de respiro. Será el momento de entregarlo todo y salir a buscar al campo donde pasaremos el próximo tiempo
hasta que el asunto recrudezca. Así dice la hermana Joel, que entonces los hermanos adventistas que tengan tierras y puedan cultivar serán reyes y reinas en el campo. Algunos dicen, como si los adventistas como los adventistas se equivocaron y pusieron la fecha para la venida del Señor y de Cristo y no vino. Eso fue un error, aún el chasco estaba profetizado, hermanos. Así que ahora necesitamos estudiar acerca de los chascos. En 1844 los adventistas se chasquearon. Los discípulos cuando recibieron a Cristo se chasquearon en la muerte de Cristo. Y los adventistas también en 1888 se chasquearon. Ahora la pregunta es, nosotros en este tiempo que estamos ya entrando a esos acontecimientos, ¿nos chasquearemos o no nos chasquearemos? Vamos a parar nuestro estudio aquí y el día de mañana continuaremos lo que a nosotros nos toca en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Será que la vida dominical ya en su primera etapa ya está siendo dado en una forma suave y que está a punto de pasar a la segunda etapa? Esa es la pregunta. Estudiemos, hermanos. Será hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga y que el Señor nos guarde, si es que así nosotros queremos aceptar esa salvación ya preparado y completo. No necesitamos pedir, sino aceptar. Gracias por vuestra atención. Amén.